Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Kilian Torres Camarillo. Estudio la licenciatura en Derecho y vengo a exponer mi parte del proyecto segundo en base al tema de técnicas de litigación oral en el juicio en materia penal. Y para empezar, antes de abarcar los demás temas, abriré con una introducción en el que explicaré cuáles son los alegatos en qué consisten los alegatos de apertura y alegatos de clausura. Alegato de apertura. Es en bases consistentes en lo que abarca esta exposición, sería en la forma en la que se demuestra, en la que se tiene que demostrar todas las afirmaciones basado en los hechos relevantes, pruebas e investigaciones, desarrollando cada una de las partes una hipótesis refiriéndose obviamente a los hechos. Por ejemplo, si fuera en parte de la fiscalía, se referiría a la exposición inicial de un juicio en el que se presentará brevemente en el caso y el expediente exponiendo todos los hechos e inclusive tendría que exponer su propia teoría del caso. Eso sería otro tema, pero es básicamente lo que lleva a carga de prueba encima de cada elemento junto con cualquier parte sustentable que le permitiera apoyarse a ambas partes. Esto tanto le puede aplicar la defensa como la de fiscalía, su teoría del caso. Y bien, para la defensa sería la oportunidad que tiene cada una de las partes en la fiscalía, ya presentando su querella, su denuncia, que presenta en el caso, elemento en el que el juez va a solicitar y que le explique qué es lo que contiene, constituyendo la primera oportunidad de que las partes puedan conocer al juez al inicio del juicio oral junto con los hechos y explicando lo que sucedió de tal día y tal hora y en tal lugar. Muy bien. En cuanto, en cuanto a los alegatos de clausura, serían en repetir al último el cuadro fáctico argumentado ante el juez, explicado los hechos probados correspondientes después de transcurrieron durante la etapa intermedia y la etapa probatoria. Los hechos probados corresponden durante el desahogo de las pruebas y mediante los medios que pudieran darse a entender, ya acabado la explicación, demostrar, se tendrían que fundamentar su raciocinio y el estudio del lenguaje verbal de cada uno, en el que si bien expondrían el significado jurídico de los hechos que cada una de las partes probó durante toda la etapa del juicio, siendo así la última oportunidad para que cada una de las partes pudieran darse a entender, convencer al juez de por qué hizo tal cosa, tal hecho el imputado y por qué reaccionó así el ofendido ante el juez en el tribunal colegiado para que lo apruebe. Ahora bien, ahora que me di a entender con el inicio de lo que significa y lo que tiene que llevar los alegatos de apertura y de clausura, ahora iniciaré con el siguiente tema, que vendría siendo los elementos que entregan en la audiencia intermedia, en el cual conlleva simplificar dentro del procedimiento ordinario penal, siendo la segunda etapa que se subdivide dentro de una fase escrita y oral, en la que involucra que ambas partes se presenten con los siguientes elementos, ya siendo con el prescrito de pruebas, que además viene a presentársele ante el MP y a la Fiscalía
detallando los hechos delictivos y las pruebas que se respaldan en la acusación contra el imputado. Otro que se podría ofrecer sería el ofrecimiento y admisión de las pruebas, en el que ambas partes como el MP presentarán las pruebas que se consideran relevantes para el caso, siendo el juez quien decidirá la pertenencia y admitirá las que cumplan con los requisitos legales. Los alegatos de apertura, eso ya abocamos desde el principio, pero volveré a retomar otra vez para que quede más claro, en el que ambas partes expondrán los argumentos iniciales, donde resumirán la posesión y pruebas que se presentarán durante el juicio, brevemente así explicado para que no entremos más en detalles y podamos continuar con más temas. En la audiencia de control de acusación, ahí es cuando, en dado caso, el juez revisará la acusación y las pruebas presentadas, comprobando si hay elementos suficientes para llevar a cabo el juicio. Y por parte a casi terminar, en el que ambas partes presentarán sus argumentos finales, eso ya vendría siendo en parte a los alegatos de clausura, en el que resumirán las pruebas y darán las conclusiones para que considere el juez y antes de que antes de que llegue a tomar como decisión, en el que decidirá si el acusado es culpable o inocente basándose en las pruebas presentadas y en los argumentos antes expuestos. Concepto de descubrimiento de pruebas. Para que tales pruebas deban ser valoradas, se requiere que ambas partes intercambien la información o archivos que sobrellevan a cabo antes del juicio, y que cada estado de la República tiene sus determinados reglamentos sobre cómo y cuándo darán su información solicitada, ya vendría siendo el Código Penal o el Código de Procedimientos Penal, Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual darán la información solicitada, ya sería dependiendo del tipo de prueba que se investigue, pero en parte general de las que les resulten pertenecientes o idóneas y o guarden alguna relación con los hechos narrados y cumplan con los requisitos según previstos en la propia ley, ya que para valerse sobre los puntos controvertidos, el mismo juzgador puede apoyarse de cualquier persona, parte o terceros, al que al igual que la otra parte contraria, siempre y cuando no perjudique ni obstruyan las investigaciones de uno del otro. Acuerdo probatorio y la exclusión de las pruebas. Una vez que se haya concluido con la investigación complementaria y el MP haya expresado su deseo de acusar a través de su escrito correspondiente, se le correrá traslado a dichos escritos que efectúen descubrimiento probatorio entre las partes, dando por inicio la exposición oral de la acusación, permitiéndoseles las mismas oportunidades para que desahoguen al asesor jurídico y a la defensa, en la cual podrán presentarse su teoría del caso, permitiéndose a conocer los que existen en algunas correcciones y motivos en los que se objete ante tal acusación, asegurando si existen incidentes, excepciones, unión y o separación acusaciones, dando a inicio a que se desahogue cada una de las pruebas sostenidas en las que el orden ya hayan sido determinadas, y para que lleven entre la dinámica las partes es bastante simple, ya que ofreciendo cada uno de sus testigos o peritos empezarán por realizarse el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Y bueno, para finalizar, me gustaría dar por terminado la investigación. Me he llegado a dedicar a tiempo a solicitado en la captura y en la grabación requerida, logrando captar las suficientes fuentes de consulta para tomar como referencia estos temas, ubicando
en las páginas web y otros libros relacionados a ámbito penal en el sistema acusatorio, recopilando los datos solicitados para resumirlas entre cada narración, tema, compartiendo esta información esperando que les sean utilidad a quienes quieran dedicarse a aplicarse a esta carrera y sobre todo al área penal. Muchas gracias.